Bueno, en este punto vamos a abrir ahora otro de los bloques de este foro de ideas con valores, el bloque de acción social, porque las empresas son cada vez más, y yo creo que nadie duda de eso, agentes del cambio social, pueden abordar problemas pues sistemáticos como la desigualdad y todo esto además a través de soluciones innovadoras, soluciones escalables. De hecho, la acción social no solo es un extra, por así decirlo, sino es una parte integral, digamos, de todos los modelos de negocio que tienen al final éxito. Me gustaría invitar a Míriam González Durantez, que nos va a hablar de un futuro inclusivo. Participadora, es fundadora de España Mejor e Inspiring Girls, es una reconocida abogada, además internacional, fundadora, como decimos, de España Mejor. Gracias. Muchas gracias. ¿Esto cómo funciona? Y avanzando, ¿cómo se avanza este? ¿Aquí? Bueno, perfecto. Buenos días. Me gustaría empezar por mostraros dos tablas. Esta es la primera. Esta es de la OCDE. Es del informe del 2024 sobre la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. OCDE, todos son países desarrollados, hay alguno en vías de industrialización, y son datos, como es del 2024, son datos del 2023. Es decir, que para que lo tengamos todos en la cabeza, esto es antes de la elección de Donald Trump y también en España es antes de que ocurriese en nuestro país esa terrible catástrofe que ha sido la Dana de Valencia. Bueno, pues aquí veis los resultados. En lo que os tenéis que fijar es en la línea azul oscura. Esa línea azul oscura indica la confianza plena y o moderada que tienen los ciudadanos en las instituciones públicas de los países todo jamón, los países de la OCDE. Solamente superan el 50% de confianza, sorprendentemente, México, un país en vía de industrialización, Luxemburgo, un país pequeño, y la República Checa, un país con un gobierno de extrema derecha. España está por debajo del 50% y de la media también de la OCDE. Hay otra tabla que no os he podido traer porque no la han publicado en tabla, pero es de la confianza que tienen los jóvenes en la democracia. Y esto es un estudio que hizo la Fundación Open Society en el 2023. A nivel mundial, solamente 35% de los jóvenes, más o menos 1 de cada 3 jóvenes, se muestra partidario de gobiernos autoritarios. Estos son jóvenes en todo el mundo, algunos jóvenes que viven en regímenes que son autoritarios. Pero si miramos a España, que esto lo ha medido el CIS en el estudio de hábitos democráticos de enero del 2024, 1 de cada 4 jóvenes españoles, 1 de cada 4, no cree que la democracia sea la mejor forma de gobierno. Esto para una niña de la transición como yo es algo realmente incomprensible. Esta segunda imagen, esa es solamente de España. Y son unos estudios que ha hecho la OCDE en el mismo informe sobre la confianza en las distintas instituciones del Estado. Incluyen también la confianza en la gente, en el pueblo, y la confianza en los medios de comunicación. En toda la OCDE solo superan el 50% de confianza la policía, la gente, el pueblo y el sistema judicial. En España ni siquiera el sistema judicial supera el 50% de confianza. Pero la institución en la que lo veis ahí, justo en ese extremo de la derecha, la institución en la que hay menos confianza de lejos, tanto en toda la OCDE como en España, son los partidos políticos. Menos de un 20% de confianza. Pues bien, esos partidos políticos en los que la gente no tiene confianza son los pilares en los que se sustenta todo nuestro sistema democrático, el sistema de la democracia liberal. Es normal que la democracia liberal esté en crisis cuando los pilares, que son los partidos políticos, fallan. Si fallan ellos, realmente falla todo. Estamos viviendo actualmente en un ciclo político que es el ciclo político del 2008. Es un ciclo que empieza con una recesión económica,
que sigue con una pandemia y que ahora continúa con una recesión de la democracia. Se cuestiona a nivel general y también en nuestro país tanto la utilidad de la democracia como el orden multilateral, el orden liberal multilateral. Hay una parte creciente de la población que cree que los gobiernos e instituciones democráticas no solucionan sus problemas, que los partidos políticos ni les representan ni les escuchan, que los políticos solamente trabajan para ellos mismos, el todos son iguales. Esto es lo que más se escucha en la calle, ¿eh? Nosotros en España mejor nos pasamos ahora todo el tiempo en reuniones con ciudadanos, con colectivos. Lo que más se escucha es todos son iguales. Les tiene que sonar porque es que es el día a día, ¿no?, de los comentarios de la sociedad. Elección tras elección, los ciudadanos protestan, y es que con razón, que los políticos se ocupan de cosas que no tienen nada que ver con los problemas reales de los ciudadanos en el día a día. Y ese tipo de protesta pues lo sacan en las elecciones. Lo acabamos de ver con la elección de Donald Trump en Estados Unidos. En nuestro país, en España, esa crisis de la democracia y de los partidos pues tiene un sabor, pues como todo, tenemos un sabor un poco propio. Nuestros partidos están hiperfragmentados, no tienen sistemas de contacto con la población en el día a día, como ocurre en otros países, uno de ellos que yo conozco bien, que es el Reino Unido, y gracias al clientelismo, que es ese gran cáncer de la política española, se han convertido en muchos casos en meras agencias de representación de intereses e incluso en algunos casos incluso de agencias de colocación, ni siquiera de sus afiliados, sino de un grupo exclusivo y excluyente de sus representantes. Todo ello, en mi opinión, es cortesía de un sistema político que fue muy exitoso cuando se creó, el modelo de la transición del 78, que yo personalmente creo que es de las cosas que mejor hemos hecho en el país, pero que como dejó demasiado poder en muy pocas manos y no se actualizó, no se fue soltando lastre de ese poder, pues se está convirtiendo en un auténtico obstáculo para la representación de los ciudadanos. Tenemos un Estado demasiado poderoso, con pocos controles y garantías y con escasa transparencia. Esos tres elementos todos juntos son una receta para el desastre. A muchos ciudadanos españoles la realidad es que los partidos políticos simplemente les repelen. Si además, como ha ocurrido con la desastrosa gestión de esa terrible catástrofe que ha sido la DANA, se une la sensación de que la clase política es incompetente hasta en lo más básico, pues es que ya tenemos un cóctel explosivo. En reuniones con ciudadanos os tengo que decir que en las últimas 2 semanas y media se empiezan a escuchar cuestionamientos de la democracia que hace un par de años hubiesen sido absolutamente impensables. Y se hacen manifestaciones de un nivel de virulencia que yo no me atrevo a reproducir aquí desde este podio en general. Bueno, pues es que es absurdo quejarse de la crisis de la democracia, como hacemos mucho, como hacen mucho, y simplemente cruzarnos de brazos así, sin hacer nada. Y es como, a ver si se puede resolver la democracia ella sola. La democracia necesita urgentemente un aire fresco, una actualización que la acerque a los ciudadanos, a los que sirve, a los ciudadanos a los que sirve. Una modernización que vuelva a convertirla en lo que era. Un sistema que resuelva problemas, los problemas de la mayoría, para dar soluciones a los problemas reales y haciéndolo de una manera inclusiva y participativa, teniendo en cuenta los derechos de las minorías. ¿Cuáles son los problemas reales del día a día de la sociedad española? Pues no sé si estaríamos todos de acuerdo en todos ellos, pero en mi opinión, pues el difícil acceso a la vivienda de una manera asequible. El que somos un país de rentas bajas y en el que la clase media cada vez es comparativamente con otros países más pobre y eso baja todo de todo el resto de la población. La precariedad laboral de los jóvenes españoles. Seguimos teniendo, es que se nos olvida, seguimos teniendo la tasa de empleo más alta, la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea. La salud mental, que creo que es algo de lo que vais a hablar a continuación. La educación. Nuestra educación no está a la altura de nuestros competidores a nivel global, como hemos visto en los resultados de PISA del 2022.
la integración y el tratamiento de la inmigración, la sequía y el problema del agua, como hemos visto con la tragedia de la Dana. Pues no sé, seguramente vosotros tenéis otros y no estáis de acuerdo en todos, pero vamos a ver. ¿Cuánto tiempo se ha dedicado a estos problemas en el Parlamento español en lo que va de año? ¿Cuánto tiempo? Pues si es que es una ínfima parte, tenemos a los partidos políticos dedicados a cosas que no tienen casi nada que ver con los problemas reales de la sociedad española. Y el drama es que no es por falta de talento en la sociedad. En España tenemos expertos en todos esos temas que hemos mencionado y cualquiera de los otros que tengáis vosotros en la cabeza. Tenemos gente magnífica. En algunos casos tenemos de lo bueno lo mejor. En agua, por ejemplo, y había alguna de estas empresas representadas en la discusión anterior. Cuando en otros países tienen problemas y necesitan ingenieros de agua, llaman a las empresas españolas. O sea, que no haya gente, hay gente que es estupenda, que podría ayudar y que quiere ayudar. Pero la mayoría de esa gente no se siente cómoda en esas estructuras cerradas, rígidas, bueno, ¿qué digo rígidas? Férreas, en las que se han convertido los partidos políticos. Una de las soluciones es crear nuevos partidos políticos. Partidos políticos más abiertos, menos polarizados, partidos políticos más en contacto con los ciudadanos, partidos políticos que se centren en las soluciones y que vuelvan a poner el centro gravitacional de la política española en lo que nos une, no en lo que nos separa. Yo personalmente no descarto esa solución, porque a la vista de la defensividad de los partidos españoles y los políticos españoles con la sociedad civil, puede que la creación de nuevos partidos políticos sea la única manera efectiva de solucionar el problema. Pero estoy convencida de que en paralelo con esos partidos, con ellos o sin ellos, tiene que haber estructuras y espacios, y esto no solamente en España, sino en todo el mundo, a nivel global, en los que la sociedad civil pueda participar en las políticas públicas. Para que todos aquellos que no quieren ponerse una etiqueta o que tienen una etiqueta y quieren relacionarse con otros que tengan otras etiquetas, pueden hacerlo con facilidad. Hacen falta organizaciones de la sociedad civil, organizaciones nuevas, que canalicen todo ese talento para que no se pierda y puedan contribuir a la mejora de nuestras políticas públicas. Organizaciones que interactúen con naturalidad con los partidos políticos y que ayuden a recobrar la confianza en el sistema democrático. Eso es precisamente lo que intentamos hacer desde España Mejor. Abrir ese espacio, hacerlo de una manera participativa y romper ese tabú que existe en España de que solo se puede participar en las políticas públicas pidiendo un carné de un partido político y contándole todas las mañanas al líder de ese partido que es la persona más maravillosa y más inteligente del mundo. Por eso nos lanzamos hace 1 año y medio a esta aventura de crear España Mejor y, honestamente, espero que haya no solamente una España Mejor, sino que haya 2, 3, 4 organizaciones que vayan surgiendo en el futuro para que la gente pueda decidir libremente dónde quiere integrarse. Y creo que, humildemente, estamos empezando a demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, de una manera mucho más participativa, incluyendo distintas perspectivas y distintas ideologías. Ante la inacción de la política y la polarización, pues intentamos hacer propuestas integradoras, basadas en el conocimiento y la experiencia, y además mirando un poco cuáles han sido las cosas que han funcionado en otros países. Nuestra seña de identidad es que unimos a expertos, gente que sabe mucho de los temas, con gente cuya experiencia simplemente, pues su experiencia de la vida, su sentido común, ¿no? Y eso hace que las propuestas se aterricen muchísimo en la sociedad.
Ya hemos hecho baterías de propuestas en fiscalidad, en vivienda, en materia de ética política y tenemos por delante muchísimo más. Inteligencia artificial en materia de empleo, gestión del agua. Estamos trabajando con jóvenes, que os voy a contar a continuación, en propuestas para eliminar barreras al emprendimiento juvenil y para que todos los jóvenes españoles puedan tener, como ocurre en muchos otros países, muchísimo más acceso a la experiencia práctica. En 1 año y medio, un poquito más, 1 año y 7 meses, creo que es ahora, hemos conseguido unas 1.600 personas, 160 de las cuales están muy activas en 21 grupos de trabajo y hemos considerado casi 200 propuestas que nos han hecho los ciudadanos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo es aumentar la presión social en todas esas áreas, trabajando con medios de comunicación, con las redes sociales, o como hemos hecho con el Código Ético del Gobierno, lanzándonos a la calle para intentar subir, así entre todos, el listón de la ética política. Si los políticos españoles no escuchan a la sociedad civil y no escuchan a la población, pues ahí estamos nosotros para escuchar a los ciudadanos. Y si no pisan la calle, pues nosotros pisaremos todas las calles que hagan falta. Desde que iniciamos la ruta del Código Ético del Gobierno este septiembre, ya hemos estado en 9 comunidades autónomas y 14 capitales de provincia. Me gustaría remarcar que no vamos en contra de los políticos, sino que queremos hacer una aportación constructiva. Y haciendo no solamente una labor de escucha, sino una labor de pico y pala. Y os puedo asegurar que muchos días uno se levanta y ante la falta de receptividad de los políticos españoles, que se tienen que ir acostumbrando a todo este tipo de cosas, te da la impresión de que te levantas, te ponen un paredón ahí y te vas tirando contra la pared y dándote golpes en la cabeza. Pero se trata de no fomentar la polarización, sino de unir. Y en la mano de los políticos españoles está que recojan el guante. Y os quiero dejar con un mensaje de esperanza que es ese. Desde que en España Mejor empezamos a trabajar, nos centramos en los jóvenes y lanzamos un proyecto que se llama Imagina. Empezamos escuchando a los jóvenes y ahora estamos empezando a trabajar con ellos en grupos de trabajo precisamente para lo que os decía antes, de fomentar el emprendimiento y lograr que haya mucha más experiencia práctica. Hemos además convencido a los mayores expertos internacionales de la Universidad de Harvard de venir a trabajar con nuestros jóvenes y a continuación hoy tenemos un evento con Neovantas donde vamos a presentar algunas de estas conclusiones. Pero empezamos, ¿por qué? Pues porque hay que empezar siempre las políticas, por escuchar. Nos fuimos a escuchar a los jóvenes y lanzamos una mega encuesta de 11.000 jóvenes que presentamos además las conclusiones en el Congreso hace unos meses. Es cierto que más de un 70% de los jóvenes considera que los políticos no se preocupan por ellos y que no les dan soluciones a sus problemas. Pero también es cierto que dicen que si pudieran participar en las políticas públicas de una manera mucho más directa, con canales de participación nuevos, lo harían. Y no son ni 1, ni 2, ni 4 jóvenes, es que son 80% de los jóvenes que te dan ese mensaje. Sería imperdonable que, por falta de imaginación, por inercia, simplemente por vagancia, por no querer poner el esfuerzo en hacerlo, pues perdiésemos a todos esos jóvenes y a todos los ciudadanos que comparten la opinión de esos jóvenes para el futuro democrático. Desde España Mejor, desde luego, estamos haciendo todo lo que podemos para lograr un futuro político más participativo, no desprestigiando a los políticos, sino exigiéndoles, porque estamos convencidos, yo personalmente estoy convencida, de que la exigencia social es la clave del éxito de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. En este bloque social vamos a recuperar algunas de estas ideas sobre qué puede hacer la sociedad civil, qué pueden hacer las empresas. Y empezamos hablando de una de ellas, de Mutua Madrileña. Hace más de una década que Mutua Madrileña
hemos visto cómo crecía geográficamente, cómo innovaba con algunos productos y algunos canales de distribución, pero también al mismo tiempo, en paralelo, ha desarrollado una profunda acción social, tanto desde la propia empresa como desde la Fundación Mutua Madrileña. Quisiera hablar de ello con Lorenzo Kuklin, que es subdirector general de Comunicación, Relaciones Institucionales, Sostenibilidad, Responsabilidad Social Corporativa de Grupo Mutua y director general de la Fundación. Lorenzo, por favor. ¿Cómo estás? Hola, Ramón. Por favor. Lorenzo, Fundación Mutua Madrileña, habéis trabajado en muchos ámbitos de acción social, lucha contra la violencia de género, acoso escolar, apoyo a investigación médica en España, y los últimos años, y tiene que ver con algo que se ha dicho, habéis abierto una nueva línea de trabajo para ayudar a mejorar la salud mental de los niños y los jóvenes. ¿De dónde surge esta inquietud? ¿De dónde sale esta vocación de tener un impacto social? Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir a escucharme a mí y al resto de los invitados, por supuesto. Bueno, como tú bien has comentado, nosotros hace ya casi 20 años iniciamos una línea de trabajo en materia de lucha contra la violencia de género, desde diferentes puntos de vista, desde ayudar al mantenimiento de casas de acogida hasta ayudar con programas de formación y empleabilidad para mujeres maltratadas, también a ayudar a sus hijos. Desde hace 15 pusimos en marcha otra línea, nueva acción en materia de lucha contra el acoso escolar, contra el bullying, que a mí realmente pues, me preocupa mucho. Y empezamos a hacer estudios sobre cuál era la situación del problema en España, ¿no? En estos estudios, que empezamos, ya te digo, hace muchos años, evidenciaban que más o menos el 30%, la tercera parte de los chicos y chicas que sufrían acoso escolar necesitaban apoyo psicológico, tratamiento psicológico para poder no solamente hacer frente a los efectos y a las consecuencias del acoso escolar, sino también para poder superarlo y que no le quedasen secuelas, ¿no? Estos estudios, por ejemplo, también evidenciaban que más o menos un 75% de los niños, de los chicos que sufrían acoso escolar, pues lo sufrían todos los días, diariamente. Y alrededor de un 70% lo sufrían durante una media de 13 meses. Es decir, imagínate los efectos para un niño o un joven, un chico de la ESO, que no tiene la resiliencia que tenemos los mayores, los efectos que le puede causar el estar sufriendo acoso escolar todos los días durante más de 365 años. Y eso sucede porque no se lo contan a nadie, ¿no? Porque la correa de transmisión, de comunicación que tenemos los padres con los hijos, pues indudablemente no está suficientemente engrasada. Y la verdad es que hace unos años mi hija estuvo todo el año con una familia en Irlanda, y un fin de semana que fuimos a verla nos la llevaron a Dublín y me encontré en Dublín que había una campaña institucional presente en escaparates, en marquesinas y tal, cuyo pedí que si me podían proyectar la foto, pero no tiene, era muy mala resolución. No. Era Signs of Suicide, signos de suicidio. Entonces ponía problemas de dormir, aislamiento, giving away, regalar todas tus posesiones, no tener intereses nada y hablar de que no hay futuro, ¿no? Entonces venía con la imagen de un adolescente. Y realmente eran signos de suicidio, de que un chico o una chica estaba pensando en suicidarse, y me di cuenta con ello que realmente, pues al final, todos sabéis que hay que dar visibilidad a los problemas y que no solamente pueden salir en los medios de comunicación cuando un niño o una niña se suicida, sino que realmente hay que empezar a tratar, a analizar, a dar visibilidad al problema
desde diferentes puntos de vista. Vosotros habéis traducido este diagnóstico en programas concretos. ¿Podrías contarnos un poco en qué han consistido estos programas? Sí, es un programa que hemos diseñado 360 grados desde hace ya unos años, que lo estamos abordando de diferentes formas, ¿no? En primer lugar, yo creo siempre mucho en lo que es en la investigación del problema, dónde estamos. También porque los recursos son limitados y tienes que atacar el problema donde tienes más posibilidades de generar un impacto social, ¿no? Entonces, desarrollamos unos estudios cada 2 años sobre el estado de salud mental de la juventud española. Esto lo hacemos con FAZ Juventud y en aquellos puntos que creemos que son más relevantes desarrollamos acciones de prevención, campañas de prevención desde diferentes puntos de vista, en redes sociales, vamos a colegios, institutos, organizamos webinars para intentar atajar en la medida de nuestras posibilidades el problema y hablar con los chicos y las chicas desde el punto de vista de la prevención, de lo importante que es la vida, de que hay ciertas cosas que son fundamentales en su vida y otras que no lo son tanto y que, por el contrario, ellos le dan mucha importancia, ¿no? Luego, por ir resumiendo, nosotros también desde hace 20 años tenemos unas ayudas a la investigación médica que hacemos en el ámbito de la oncología, de los trasplantes, de las graves lesiones traumatológicas, de las enfermedades raras que se manifiestan en la infancia, y hace 3 años pusimos en marcha unas ayudas para la investigación médica en el ámbito de la salud mental infanto-juvenil, que son proyectos de investigación que se hacen en hospitales públicos españoles para intentar buscar nuevos tratamientos y ahondar también en las causas de los problemas de salud mental y de los suicidios, ¿no? Esto, todo el montante de las ayudas está alrededor de 2,5 millones de euros y a esto le dedicamos alrededor de medio millón, ¿no? Luego, relacionándolo con los temas de acoso escolar, hace 3 años pusimos en marcha un proyecto muy bonito y muy interesante y yo creo que muy relevante con la Comunidad de Madrid. Empezamos con un proyecto piloto en una zona territorial de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que está dividida entre 4 o 5 territorios, y luego ya lo extendimos a toda la comunidad. Y es que cuando la Comunidad de Madrid detecta que hay cuando la Comunidad de Madrid, digamos, certifica, entre comillas, aunque no es la palabra más adecuada, que un chico o una chica ha sufrido un problema de acoso escolar, y vuelvo a lo que decía al principio de los 365 días al año, de todos los días, y que además las 24 horas del día, porque antes sufríamos acoso en el autobús, en el patio, en el tal. Os habéis ocupado del plano digital. Claro, y ahora ya en las 24 horas del día, que te alcanza hasta en el último recóndito de tu casa, ¿no? Pues nosotros lo que hacemos es que para que no tenga que esperar el menor a recibir apoyo psicológico, hemos suscrito un acuerdo con el Colegio de Psicología de Madrid, por lo cual se le da tratamiento psicológico inmediato que financia la Fundación Mutua Madrileña, el número de sesiones que precise. Y este verano, en septiembre, con el inicio del curso escolar, sumamos a los beneficiarios de este programa también a los agresores. Como manera de concienciación a los agresores. Bueno, más bien de concienciación, de intentar poner remedio a sus conductas e intentar ayudarles a superarlas, porque muchas veces, en el caso de los menores, ellos tienen estas conductas agresivas y se convierten en acosadores porque tienen una historia de violencia detrás, ¿no? Y luego, por último, que lo acabas de mencionar, en el ámbito de la salud mental, tiene una enorme importancia la cuestión digital. Hemos puesto en marcha una acción con la Guardia Civil este año para intentar prevenir todas las situaciones de violencia sexual en el ámbito digital que se producen contra la infancia. Y realmente no solamente prevenirlas, sino que también que los padres realmente estén al corriente de lo que puede suceder y, sobre todo, que las detecten de forma
temprana para evitar males mayores. Como hay tiempo, me gustaría poner un vídeo que dura 1 minuto y con él, si os parece, ya terminamos. ¿Vale? Bueno, contadme. Todo empezó en el instituto con una foto subida de tono. Él amenazaba con enseñarle la foto a todo el mundo y cada día quería más fotos, más vídeos, más relaciones. Ese era su chantaje. Al final le enseñó las fotos a todo el mundo y la vieron miles y miles de personas. Y la situación se convirtió en un infierno. Un infierno que todavía continúa. Y bueno, aquí estamos. Has hecho muy bien en hacer caso a tu hija. Ha pasado mucho tiempo, pero no te preocupes porque aquí te vamos a tratar muy bien. La sextorsión puede perseguirte toda la vida. Si alguien te chantajea sexualmente, no lo dudes, denúncialo. Es una iniciativa de Fundación Mutua Madrileña y Guardia Civil. Ponen coto a estos problemas y se detecta precozmente, el dolor y las consecuencias afectan para toda la vida. Lo último, y con esto que ya termino, es que ponemos en marcha en enero una unidad de enlace de salud mental en el Hospital de la Paz, que es que constituimos un equipo formado por un psiquiatra, un psicólogo y un enfermero o enfermera especializado en psiquiatría, y van a atender a todos los colegios de influencia del Hospital de la Paz, yendo a los centros escolares, detectando los problemas, si es necesario, ingresando a los chicos y luego haciendo el seguimiento en el colegio. Y pensamos que también es una forma de intentar ayudar a paliar este enorme problema. Lorenzo Kuklin, de la Fundación Mutua Madrileña. Mil gracias por explicarnos esto. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Como es sabido, en las últimas décadas ha ido creciendo la implicación de las empresas en la acción social y, al mismo tiempo, también es la sociedad quien cada vez parece exigir más a las empresas que tengan esta incidencia, esta capacidad de impacto en la vida social. Quisiera que habláramos de esto en la próxima mesa redonda con Montse Prats, responsable de Acción Social del Banco Mediolanum, con Luis Menchen, vicesecretario de Vidafarma, con Isabel Blanco, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, y con Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo. Si queréis subir, por favor. La están trayendo la silla. Si queréis sentaros debajo en el orden que está aquí, pero bueno, tal vez no sea tan relevante. Sí, gracias. Quería empezar por una pregunta casi filosófica que llevamos discutiendo décadas. ¿Por qué deben las empresas, también los organismos públicos, por supuesto, aunque de otra manera, por qué deben implicarse, por qué deben involucrarse en la acción social y no limitarse a, dejadme decirlo así, hacer ricos a sus accionistas? Buena pregunta. A ver, las empresas tienen un impacto muy importante en el día a día, en su entorno. Y creo que las empresas tienen muchísimos medios, tienen muchas estructuras y tienen muchas personas que realmente pueden crear un impacto, pueden liderar proyectos muy importantes, los están liderando ya en lo que es el día a día de las empresas, y pueden liderarlo también en proyectos relacionados con la acción social que impactarán y beneficiarán al entorno en el que ellas están, ¿no? Es muy importante que ellas estén involucradas, porque realmente tienen mucho poder en su entorno. Hay empresas que ya nacen con este
con esta involucración, con este compromiso, nosotros, pues, por poner un ejemplo, en el 2008, cuando quebró Lehman, este banco norteamericano tan importante, pues esta quiebra impactó muchísimo en los ahorradores, ¿no? En los ahorradores de todo el mundo que se quedaron sin sus ahorros, sin sus inversiones. Pues el banco, en ese momento, y todo originado por la cultura que tiene el banco de proteger a sus clientes, pues decidió, los accionistas mayoritarios decidieron asumir las pérdidas y restituyeron el dinero a sus clientes. Hay algunas empresas que estamos comprometidas, de hecho cada vez somos más, y hay algunas que se motivarán, ¿no? y podrán dar este paso a medida que vayan viendo pues, que el resto de empresas están comprometidas. Es importante que las que lo estamos demos ejemplo, realmente lo que siempre se dice, ¿no? Que prediquemos con el ejemplo, ¿no? Luis. Bueno, en nuestro caso es un poco como comentaba Monse, una cuestión de nacimiento. O sea, Vidafarma es una cooperativa de reciente fundación porque procede de una fusión de otras 12 cooperativas y en su código genético está la economía social y la acción social directamente. Lo que sí hemos hecho ahora es retomar esto. O sea, sí es verdad que el tiempo te va llevando y la tentación es fácil de llevarte a los resultados económicos, más cuando las cosas van bien, y puedes tender hacia ese modelo de empresa, llamémosla capitalista, que tiene todo el derecho del mundo a ser así, pero nuestra intención desde partida y retomada ahora es que sea preponderante el individuo sobre el beneficio. Nosotros al final estimamos que como cooperativa que somos y con los objetivos que tenemos y los puntos de apoyo sobre los que pivotamos, es fundamental que nuestra orientación sea 100% social. Y dentro de nuestra actividad, ese reflejo de esta orientación 100% social se basa en integrarnos en el mundo de la economía social. Y a partir de aquí, pues ya una serie de acciones que después comentaremos. Os preguntaré por ellas después. Las administraciones públicas son distintas por su naturaleza, pero ¿cuál es su función en esto que estamos hablando? Pues fíjate, yo creo que habría que empezar por otra pregunta. ¿Qué es acción social? Porque, claro, a lo mejor en una comunidad como Castilla y León, una comunidad dispersa, una comunidad que tenemos 2.248 municipios, que una empresa se instale en un pequeño pueblo, genere empleo, genere oportunidades, eso es acción social de la propia empresa. Que una empresa contrate a personas con discapacidad, contrate a mujeres vulnerables, hablabais antes de víctimas de violencia de género, eso es acción social. Que una empresa o que una administración apueste por la innovación, apueste por la transformación digital, por simplificar la vida, por simplificar los procesos de las personas que trabajan en su empresa, eso es acción social, por citar algunos ejemplos. Entonces, ¿por qué es necesario la acción social? Porque la acción social genera oportunidades en el territorio, pero genera oportunidades para las empresas. Yo creo que hoy día, en un mundo global, en un mundo que avanza tan rápido, las empresas no pueden ser competitivas si una gran parte de esa empresa no se dedica a la acción social. Rosa, desde la universidad. Bueno, pues como comentabas, en tu caso, que es diferente, ¿no?, del caso de las empresas, la acción social, en el caso de la universidad también lo es. Yo creo que la universidad, en general, ¿no?, la universidad con letras mayúsculas, tiene un fin último que es mejorar el mundo. Toda la orientación de lo que se hace en la universidad debería estar encaminado a esa finalidad. Más en nuestro caso, en el caso de la Universidad CEU San Pablo, lo que además pertenecemos a una fundación, nuestro titular es una fundación y por tanto es una entidad sin ánimo de lucro que también tiene como fin, ¿no?, trabajar por el bien común.
Nosotros trabajamos por la acción social y por el bien común a través de la docencia, la investigación y la transferencia de innovación al tejido empresarial, pero también al tejido social. Hablamos de innovación social en este caso. Y lo hacemos a través de la formación de los estudiantes. Estamos formando a aquellas personas en las que vamos a depositar el futuro de nuestra sociedad. Y queremos que ellos entiendan que su trabajo va a tener un impacto en la sociedad y va a tener un impacto en el mundo, y que pueden trabajar a través de sus profesiones, a través de la profesión que cada uno haya elegido, pueden trabajar para el bien común y prestar un servicio a la sociedad con ese objetivo último, como te decía, de mejorar el mundo. Por tanto, yo creo que en el caso de la universidad no es solo algo que voluntariamente se pueda hacer, lo de la acción social, ¿no? Lo de trabajar para el bien común, es que es un deber de la universidad. Y esta es la forma como lo entendemos también en nuestra universidad. Quisiera preguntaros a cada uno por algunos proyectos concretos. Montse, en el caso de Mediolanum, cuéntanos el proyecto Aproxima. ¿En qué consiste la figura del padrino o de la madrina que incluye este proyecto? Yo quería añadir una cosa muy importante, y es que cuando las empresas desarrollamos como un proyecto, o sea, ellos lo tienen muy claro porque es como su fin ya directamente es el mejorar el mundo, ¿no? Pero en el caso de una empresa normalmente pues tiene como una finalidad productiva, ¿vale? Y en el momento en que se plantea el tema del proyecto social, es súper importante que esto venga respaldado desde la dirección. O sea, que la dirección tenga clarísimo que quiere apostar y quiere también invertir en mejorar el mundo de las personas con las que interactúa y en las que tiene influencia, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, esto lo tuvimos muy sencillo. ¿Por qué? Porque el proyecto Mediolanum Aproxima, que ahora os explico en qué consiste, nació desde el consejero delegado. O sea, el consejero delegado un día me llamó y me dice, tengo una idea. Yo no sabía, normalmente cuando te llama el consejero delegado, lo primero que haces es hacer un cheque en la lista, ¿no? Que tengo pendiente, ¿no? Pues no había nada pendiente. Y me dijo pues, que tenía una idea y que le gustaría acercar el mundo de las ONGs a nuestros clientes, porque se había dado cuenta por una experiencia propia pues que había muchísimas ONGs que trabajaban en el entorno donde vivían los clientes y los family bankers y se desconocía su labor y hacían realmente una labor súper importante, ¿no? Bueno, pues de esto, que fue hace 10 años, ahora pues hemos hecho un proyecto que realmente tiene muy buenos resultados, ¿no? Y la pieza fundamental de este proyecto son nuestros asesores financieros, ¿no? Porque nuestros asesores financieros, que nosotros llamamos Family Bankers, se convierten en los padrinos y las madrinas de estas organizaciones, ¿no? Y este es el papel súper importante. ¿Por qué? Porque trabajan con estas organizaciones y les ayudan a crear proyectos. Tenéis que pensar que nuestros asesores financieros son profesionales independientes y tienen un espíritu emprendedor y de iniciativa y de vamos a por todas y por qué no hacemos siempre un poco más, ¿no? Entonces, desarrollan proyectos para recaudar donaciones y luego ¿qué hacen? Se van a ver a sus clientes, vecinos, familiares, amigos, porque no se escapa nadie, y con la ilusión con la que realizan el proyecto consiguen que las personas se involucren y realmente consiguen resultados espectaculares. Se crea una comunidad impresionante. Este es el proyecto, la esencia del proyecto. Y solo añadir una cosita más, y es que tenemos la suerte que desde el 2019 llegó a a España la delegación de la Fundación Mediolanum. ¿Y qué pasa? Pues que por todas las donaciones que se recaudan en los eventos que van dirigidos a niños, la Fundación las multiplica por 2. Eso fue la bomba cuando llegó. O sea, hubo una explosión porque la gente se siente súper motivada para recaudar el máximo posible, ¿no? Luis, decías antes que en Vidafarma está casi en el ADN, digamos, fundador del proyecto. Cuéntanos cuál es vuestra experiencia en la economía social y qué visión habéis proyectado en los proyectos que habéis hecho. En este caso, como os comentaba, se trata de retomar la idea fundacional que es el cooperativismo. El cooperativismo que arranca en el mundo farmacéutico hace 100 años, pues llega un momento en el 2016 que nos damos cuenta que hay que dar otra vuelta de tuerca. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de asegurar una cosa que creemos, que es el modelo sanitario español. Modelo sanitario español universal y equitativo. Es un objetivo primordial. Pero no quedamos solo ahí. O sea, nosotros en el momento que decidimos darle una nueva vuelta y
entrar concretamente en la Confederación Española de Empresas de Economía Social. Queremos llevar este concepto a distintos puntos, a nuestros trabajadores, con la acción dentro de la empresa. Nosotros tenemos 2.000 personas trabajando con nosotros de forma directa y mucha más influencia de forma indirecta. Queremos llevarlo también a través de la creación de Fundación Videofarma, que se va a encargar de proyectos sociales, en cierta medida dando apoyo económico con unos premios de innovación y también en gran medida dando visibilidad. Por poner un ejemplo, este año uno de los premios era a la Asociación Española de Greenpatías. La greenpatía es una enfermedad no rara, ultra rara, y eso le lleva a que a veces hasta la propia administración la deje de lado. Pues nosotros optamos por dar visibilidad a este tipo de asociaciones. También en colaboración con la universidad. Por ejemplo, hay becas para farmacia rural, que se trata de fijar población en determinadas zonas, facilitando que haya estudiantes de la Facultad de Farmacia que puedan optar a ir a hacer sus prácticas a una farmacia en un pueblo de 400 habitantes. En este caso, en Castilla y León, por ejemplo, tenemos socios, o sea, nosotros al ser una cooperativa tenemos 9.000 socios que son parte de esta economía. Pues en Castilla y León estamos en 451 municipios. El permitir el acceso al medicamento de forma igualitaria, con el mismo precio y con la misma frecuencia que puede tenerlo en Salamanca capital, en Hoyos del Espino, por ejemplo, pues creo que es una labor bastante importante socialmente. Como te decía también, dentro de nuestros trabajadores estamos desarrollando distintas vías. Curiosamente, cuando decides darle a esto una vuelta de tuerca y empiezas a mirar cifras, nos encontramos que efectivamente estaba en nuestra genética, porque el 50% de nuestros trabajadores, siendo una empresa de distribución logística, son mujeres. Cosa que dices, ¡buah!, te sorprende a ti mismo, y ni siquiera sabía que tenía esto aquí. En otros grupos, llamémoslos de riesgo o que con especial interés, pues estamos en la vía, en el empleo de discapacitados, estamos por encima de las empresas de libre mercado, pero tenemos mucho recorrido ahí. Hay distintos campos de actuación. En el empoderamiento femenino, pues hemos creado cursos de formación, nos hemos adherido a iniciativas para que este 50% de mujeres cada vez están más preparadas y en todos los niveles de la empresa. O sea, como te digo, es un concepto estratégico. O sea, nuestro toma de posición de nuevo en la economía social y el enfocar la empresa por aquí es un concepto integral y estratégico, desde los trabajadores a los pacientes y a la administración. Isabel, hemos hablado de mujeres, hemos hablado de jóvenes, pero siendo Castilla y León, que es la comunidad con mayor porcentaje de habitantes que ya han cumplido 80 años, tenemos que hablar de mayores también. Leía que Zamora y León están entre las 10 provincias más envejecidas de Europa. Habéis innovado, digamos, o utilizado la innovación tecnológica. Quería preguntarte por el Hub de Innovación Tecnológica de Aldehuela. ¿Cómo puede impactar en el cuidado de los mayores? Sí, a ver, Castilla y León tiene dos características. Es eminentemente rural y es una población envejecida. Nosotros tenemos una población, son 2.383.000 habitantes. El 25% tienen más de 65 años en Castilla y León. Frente a un porcentaje, estamos hablando del 19-20% la media de España o la media de Unión Europea. Si hablamos, por ejemplo, de Zamora, es un 32% la población mayor de 65 años. Ese es el territorio donde nosotros tenemos que prestar servicios y a la población que hay que prestar servicios. A partir de ahí, nuestro compromiso, el compromiso del Gobierno, el compromiso del presidente Mañueco, era ser pioneros en innovación, ser una comunidad pionera en innovación, pionera en transformación digital, y tiene un papel muy importante la transformación digital de los servicios sociales precisamente para el cuidado de las personas. Llevábamos ya un tiempo con fondos de la Unión Europea trabajando en una serie de proyectos piloto que lo que pretenden precisamente es facilitar la vida de las personas, que las personas puedan quedarse en sus domicilios, si hablamos de la teleasistencia avanzada, por ejemplo, o que las personas vayan incorporando en su día a día
todos estos avances tecnológicos. Se planteó la idea de formar ese hub de innovación, que lo que se trata es un conjunto de empresas que se instalan en un espacio, en este caso en Zamora, es un semillero de startups, por decirlo de alguna manera, y que lo que pretenden es seguir avanzando en productos innovadores que faciliten la vida de las personas. Nosotros estamos implementando ya los robots sociales, tanto en las residencias como en los propios domicilios, la teleasistencia avanzada, como os decía, pero también trabajando sobre andadores inteligentes, sobre inodoros que ayuden a las personas a levantarse, a sentarse, a facilitar las tareas de limpieza. Y eso solo se puede hacer desde la colaboración, porque eso es lo que tenemos ahora mismo. Pero con la inteligencia artificial, que no es de ahora, aunque pensemos que la inteligencia artificial ha llegado ahora mismo. Yo pongo siempre el ejemplo. ¿Cuánto tiempo llevamos con Alexa o con Siri? Y ambos son inteligencia artificial. Lo que tenemos es que esa manera de colaborar en ese hub, donde va a haber empresas desarrolladoras, va a haber entidades del tercer sector que conocen precisamente a los usuarios que necesitan esos avances tecnológicos. Va a haber centros de investigación, va a haber empresas que fabrican todas esas nuevas tecnologías allí, que de ese trabajo conjunto, en el fondo es lo que es un hub, es como un Silicon Valley en pequeñito instalado en Zamora, que de todo ese trabajo conjunto sigan saliendo avances tecnológicos que nunca van a poder sustituir a los profesionales, pero que siempre van a poder ayudar tanto a las personas que se encuentran en sus domicilios o en unas residencias, como a los profesionales a desarrollar sus tareas. Eso es innovación, eso es acción social también. Rosa, quería preguntarte por vuestra experiencia en la Universidad CEU San Pablo por la Clínica Jurídica Pro Bono. ¿En qué consistió esa experiencia? Bueno, pues verás, hace como 3 años, a propuesta de la Facultad de Derecho, decidimos crear lo que le hemos llamado Clínica Jurídica Pro Bono CEU, que no es una cuestión muy innovadora porque existen muchas clínicas jurídicas pro bono, pero de alguna forma intentamos también, primero, potenciar lo que comentaba antes, ¿no? Esa idea de transmitir a nuestros estudiantes la idea de que a través de su profesión pueden trabajar para el bien común y además encauzar, creo que lo decía Miriam antes en su intervención, encauzar toda esa energía joven que a veces quieren hacer algo pero no saben cómo, no saben a través de qué mecanismos tienen o qué cauces tienen para poder desarrollar esa labor de acción social o de voluntariado, como le llaman ellos a veces. Pues esto es, al final, es lo que intentamos a través de la Clínica Jurídica Pro Bono. En este caso también utilizando una metodología que se denomina en términos académicos de aprendizaje-servicio, porque eso para lo que los estudiantes trabajan voluntariamente no es un voluntariado ajeno a su profesión, sino que están trabajando voluntariamente por algo que además tiene que ver con su profesión. Por tanto, aprenden sobre su profesión al mismo tiempo que prestan un servicio a la sociedad, que prestan un servicio social, que trabajan para el bien común, un servicio comunitario, como queramos denominarle. Y así asumen también un compromiso cívico y un compromiso social con los más vulnerables. Porque al final la Clínica Pro Bono funciona como una especie de asesoría jurídica, pero asesoría jurídica para servir de apoyo a los servicios jurídicos de entidades del tercer sector, ONGs, fundaciones, asociaciones, etcétera, y también para ayudar a, tal vez, a los usuarios, ¿no?, de esas organizaciones. Y bueno, pues yo creo que es muy bonito el trabajo que hacen porque pone en contacto a los estudiantes, a los profesores que les acompañan, ¿no?, en este camino y a profesionales, porque se genera un triángulo
estudiantes, profesores, profesionales, en este caso normalmente pues otras fundaciones, como en este caso la Fundación Pro Bono España o la Fundación Randstad o la Confederación Autismo España, que son entidades con las que se ha trabajado durante este tiempo a través de la clínica Pro Bono, con despachos de abogados, en este caso pues de los grandes despachos de abogados como Garrigues, Pérez Llorca, Deloitte y otros, y abogados individuales. Ese triángulo que se genera, estudiantes, profesores, despachos de abogados, trabaja para asociaciones, organizaciones no gubernamentales, en fin, para el tercer sector, y toda la actividad de este triángulo se vuelca en esas asociaciones. Ahí, se ha trabajado durante este tiempo con temas voy a poner algún ejemplo para que veáis también la orientación que le estamos dando a la clínica Pro Bono, ¿no? Han trabajado los estudiantes en la elaboración de un mapa de maternidad en Europa, que ha sido una especie de dossier a modo de ayudas públicas que existen, que están disponibles, ayudas públicas para la natalidad que están disponibles en los distintos países europeos. Y además, los estudiantes que trabajaron en este proyecto tuvieron la oportunidad de exponerlo en el Parlamento Europeo, lo cual para ellos todavía refuerza más nuestra experiencia de que están haciendo algo que de verdad es útil, ¿no? Que es un trabajo real. También han trabajado con la asociación Dale una Vuelta para hacer un informe jurídico sobre el tema de la pornografía infantil y las medidas que los diferentes países adoptan, no para protegernos sobre este tema. Se ha trabajado sobre la comisión de delitos de odio a través de redes sociales, con ADF Internacional y Garrigues en este caso. Y se ha hecho un estudio sobre la tasa de delitos de odio a través de redes sociales y la protección que se da a las víctimas, bueno, pues a través de los mecanismos legales y de las medidas que las autoridades españolas adoptan. Bueno, creo que, insisto, esto es un poco el tipo, ¿no?, de propuestas que a través de la clínica jurídica les hacemos a los estudiantes, insisto, siempre de la mano de profesores y de profesionales en activo que trabajan también pro bono por estas causas. Os he preguntado por las propuestas y ahora quisiera preguntaros por el impacto. No necesariamente el impacto numérico o el impacto con las maneras que hayáis decidido medir, sino qué historias habéis aprendido o qué lecciones habéis descubierto o qué sensación tienes que los estudiantes se llevan de todas estas experiencias. Yo quería comentar una cosa, es que ha dicho Rosa una cosa súper importante y ha dicho, a veces los jóvenes no saben cómo canalizar esas ganas que tienen de ayudar. Y es que en los 10 años que llevo en todo el tema de acción social, una de las cosas que he visto es que en general, o sea, la mayor parte de las personas tenemos un espíritu solidario. Unos tienen más, otros menos, ¿vale? Pero tenemos un espíritu solidario, pero lo que nos pasa en general es que no sabemos dónde podemos ayudar, cómo podemos ayudar, cuándo podemos ayudar, ¿no? Entonces, esto es súper importante porque en el momento en que les ponemos a las personas, oye, existe este proyecto, lo puedes hacer ahora, tal, hay respuesta, hay una respuesta muy importante. Entonces, creo que ha tocado un punto súper importante. En cuanto a resultados, ¿no? Bueno, nosotros, yo te voy a decir tengo que decirte mis resultados porque estoy súper orgullosa de ellos. Es que pensar que nosotros, cuando empezamos hace 10 años, el primer año recogimos como 14.000 euros y estábamos súper emocionados, ¿vale? Entonces, lo que tengo que decir es que después de 10 años hemos conseguido donar más de 6 millones de euros a través de 600 proyectos que tocan absolutamente todo el mapa de acción social que nos podamos imaginar, ¿vale? Pero lo más importante no es esto, sino que hemos ayudado, hemos colaborado con más de 350 ONGs. Una vez me dijeron, tienes que explicar este modelo innovador y yo no sabía que teníamos un modelo innovador. Nosotras trabajamos, pero no éramos conscientes. Y teníamos un modelo innovador pues porque teníamos un punto muy importante que es más viejo que el ir a pie, que son las relaciones. El hecho de que tenemos, de que todas las ONGs tienen a sus padrinos, ¿vale? Y después, así como una historia unas experiencias que nos han pasado es que cuando empezamos el proyecto nosotras íbamos mirando los listados de ONGs. Íbamos a la localidad y decíamos, oye, ¿tenés un listado de ONGs? Sí, vamos a ver, bueno, ¿con quién podemos colaborar? Y vamos buscando.
Y hasta que un día nos dimos cuenta que dentro de nuestros más de 1.600 asesores financieros y family bankers teníamos ya muchísimos que ya estaban colaborando de forma directa, pues porque tienen a un hijo, y esto tenemos personas que tienen hijos que están buscando una cura para la enfermedad de su hijo, ¿vale? Entonces crean proyectos para la investigación, para recaudar dineros para la investigación. Tenemos gente que los familiares tienen problemas de bulimia, lo que sea, entonces no nos hacía falta ir tan lejos, los teníamos dentro de casa, ¿no? Entonces este proyecto se expandió súper rápidamente. Tenemos más de 260 family bankers, asesores financieros, implicados en el proyecto. Y esto es importante porque esto no les da de comer. O sea, esto es algo que ellos utilizan, o hacen a más de su labor porque tienen un espíritu solidario súper importante, ¿no? Y se involucran mucho en ellos. Solo quería dar 2 ejemplos, también aparte de esta historia de que estaban todos en casa, realmente no hacía falta buscar más lejos. Hay 2 cosas que me resultaron bastante impactantes. Una, por ejemplo, estaba en una reunión, un family banker, un padrino, y bueno, se reúne muchísimo con nuestros clientes pues porque pues hablan sobre la jubilación, sobre los mercados, lo que sea. Entonces, este era un padrino y explicó pues, que tenía colaboraba con una fundación y necesitaban una silla de ruedas para una chica que tenía parálisis cerebral. Y, bueno, necesitaba una silla de ruedas adaptada. Bueno, pues una persona del auditorio se levantó y dije, yo pago la silla de ruedas. O sea, que realmente hay muchísima gente que tiene una vocación solidaria. Hay que ponerlos encima de la mesa y ya está. Y otra, y ya estoy, es que, aparte de dinero, porque siempre pensamos en el tema de ayudar con las donaciones monetarias, pero también existen las donaciones en especie y también las horas de voluntariado. Y es algo que también nos gusta fomentar entre ellos, ¿no? Y como un ejemplo, nosotros cuando estuvimos la primera ronda de vamos a ver qué asociaciones, encontramos una asociación que tenía un hogar de acogida. Bueno, pues al cabo de unos años ese hogar de acogida necesitaba reformar la zona de estudio. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos una cartera de clientes maravillosa que encontramos las personas que tenían tienda de muebles y podían donar el sofá. Se les estropeó la caldera, teníamos fontaneros. Se tenían que pintar, teníamos pintores. Entonces, podemos colaborar de muchísimas maneras, ¿no? Entonces, en Banco Mediolanum lo que intentamos es movilizar este espíritu solidario de las personas de forma que lo podamos canalizar en donaciones monetarias, en especies o en horas de voluntariado, porque siempre todos tenemos este punto altruista de querer ayudar a los demás. Luis, ¿cuál ha sido vuestro impacto o las lecciones aprendidas o las historias aprendidas de ese impacto? Sí quiero comentar una cosa, Lilo, que efectivamente nos ha sorprendido el tema de los jóvenes. Nosotros teníamos un problema de identidad en nuestros socios jóvenes, porque parecía que esto del cooperativismo se había quedado una cosa viejuna y demás. Y cuando les hemos empezado a explicar que en julio de este año nos hemos adherido a CEPES y que hemos puesto el objetivo de la empresa en la economía social, extrañamente hemos visto un feedback totalmente positivo. O sea, eso sí engancha a la juventud, a nuestros socios farmacéuticos jóvenes que tienen una problemática muy específica, sí que se adhieren rápidamente al tema de la igualdad, al tema de la sostenibilidad y al tema territorial, porque uno de los casos, por ejemplo, que sí es nuestra vocación y que ya tenemos datos, es el apoyo a lo que llamamos farmacias BEC, de viabilidad económica comprometida. En este caso son farmacias que mayoritariamente, ahí os lleváis en el ranking el número 1 Castilla y León, son farmacias que es muy difícil poder mantener y que la labor del sanitario, del farmacéutico que está allí es muy importante porque hace población. Al final, una forma de medir que esta población sigue existiendo prácticamente son los bares y la farmacia. Si en el momento que cierran los bares o desaparece la farmacia, hay un problema verdadero. Bueno, pues ahí Vidafarma sí que ha empezado un apoyo a estos socios suyos como Farmacia BEC, que este apoyo solo puede ser fruto del enfoque social, porque no estamos hablando de una distribución entre accionistas, sino de un sistema equitativo entre socios, y además estamos queriendo hacer uso de esta economía social para intentar canalizar fondos y financiaciones a este tipo de farmacias, ¿no? Y luego, otro caso que ya tenemos contrastado en nuestros cortos años de vida como Vidafarma es la colaboración con las administraciones. En el momento de la pandemia
Vidafarma distribuido en determinadas comunidades autónomas, fundamentalmente Andalucía, pero también Extremadura y Galicia, la vacuna del COVID, de una forma totalmente gratuita. O sea, nosotros hemos aprovechado nuestra potencialidad como distribuidor logístico, la garantía de que había un fiador de que la cadena sanitaria se mantenía, que era un farmacéutico en todos los procesos, y hemos distribuido, en colaboración con las administraciones, esta vacuna de forma gratuita. Hoy, por ejemplo, empieza un proyecto piloto de distribución de medicamentos hospitalarios a personas mayores que les supone un esfuerzo enorme en Castilla-La Mancha, en zonas de Toledo, por supuesto, y una vez más en Castilla y León sería muy importante llevar a cabo este proyecto porque tienen que desplazarse a lo mejor 80 kilómetros a su hospital de referencia a coger el medicamento hospitalario. Pues la distribución en este caso, de nuevo, de forma gratuita y no por decir hacemos las cosas así, no, porque está en nuestra genética, porque creemos que eso hay que devolverlo a la sociedad. O sea, nuestra cuenta de resultados tiene que ser potente para poder hacer estas cosas. Entonces, estamos empezando hoy en Castilla-La Mancha de forma piloto a llevar estos medicamentos desde el hospital a poblaciones de especial vulnerabilidad poblacional, y esto ya lo estamos haciendo desde hace tiempo en Andalucía con unas cifras espectaculares y también en Galicia con difusión del calendario vacunal. O sea, hay programas puestos en marcha ya en colaboración, ya te digo, con administraciones, con otras entidades, con nuestros propios socios, con nuestros propios trabajadores, que están dando resultado y que a partir de este momento queremos dar más impulso aún, ¿no? Isabel. Sí, bueno, pues el impacto, estaba pensando qué palabra decirte, importante, impresionante. Yo te voy a dar varios ejemplos. El impacto de incorporación de las nuevas tecnologías, que la gente pueda quedarse en el territorio, que pueda quedarse en su casa, pues dentro de los programas que estamos poniendo en marcha, cuyo centro es la domotización, los sensores, la teleasistencia avanzada, la accesibilidad en el domicilio para poder atender a esas personas mayores, por cada 100 personas atendidas se generan 60 puestos de trabajo que no se deslocalizan, porque hay que atender a las personas donde viven. Entonces, el impacto en el territorio es importante con la puesta en marcha de estos proyectos. El impacto en las personas, y hablabais de la pandemia. Durante la pandemia, para las personas mayores, independientemente de que vivieran en residencias o vivieran en sus domicilios, el empezar a usar las pantallas, el empezar a usar las nuevas tecnologías, fue una forma de comunicación hacia el exterior, de romper ese aislamiento muchas veces. Luego, las nuevas tecnologías es una de las herramientas más potentes que tenemos hoy día para luchar contra la soledad no deseada. Soledad que en muchos casos, si estamos viendo ya, se vuelve crónica. Yo creo que habrá un momento en que pasemos de hablar de soledad no deseada a soledad cronificada. Otra pandemia, en cierto sentido. Personas que ni siquiera quieren salir de su casa y que no siempre son mayores. Se asocia la soledad a la persona mayor, pero la soledad no deja de ser el aislamiento social de la propia persona. No siempre son personas mayores. Y últimamente, por contaros una anécdota, para finalizar, más divertida, cuando incorporamos los robots a las residencias, llamaron mucho la atención, sobre todo cuando los teníamos en fase de pruebas con las personas mayores. Tenemos dos, tenemos el TEMI, que es la plataforma esas que se mueve, que lleva una pantalla, y tenemos el Copito, que tiene una imagen más de un muñeco. Es una imagen más dulce, más amable, más cercana. Entonces los profesionales los contaban la anécdota de una señora que no se tomaba las pastillas y se lo había contado al robot. Y cuando le dices, ¿y por qué no me lo cuentas a mí y se lo has contado al muñeco? La señora le decía, pues porque no me regaña. Tú sí. Entonces, ese es el impacto también que ayuda a esas personas mayores a abrirse y que ayuda a esos profesionales a poder ayudarlos, que en el fondo es lo que buscamos con las nuevas tecnologías, el mejorar la vida de las personas.
Rosa, ¿y el impacto de estos programas en la universidad o en los estudiantes o en el aprendizaje de los estudiantes? Pues yo después de escuchar las cifras que estáis dando, pues parece que lo nuestro sea muy pequeñito, pero bueno, hemos de tener en cuenta que no estamos hablando de voluntariado. En la universidad hay muchísima gente que hace voluntariado, no solo los estudiantes, sino también del personal de administración y servicios y los profesores. Y bueno, un ejemplo de ello es cómo se ha volcado ahora toda la comunidad universitaria con la tragedia de la Dana que ha azotado diversas zonas de España, pero especialmente en la Comunidad Valenciana. Nosotros también tenemos una universidad con la Comunidad Valenciana y ha habido que frenar a la gente porque se querían ir en bloque todo el mundo a Valencia a ayudar como pudiera ser. Esto es distinto porque es tened en cuenta que es una actividad formativa y como tal tiene que estar controlada por los profesores y además tiene que ser evaluada y pasa a formar parte del expediente del alumno. Es eso que antes he denominado aprendizaje-servicio. Bueno, pues por daros algún dato, este curso en las actividades de la Clínica Jurídica Pro Bono ya están colaborando como cerca de 10 entidades, ONGs, asociaciones, fundaciones, etcétera. Hay alrededor de unos 15 despachos de abogados o abogados individuales que participan en la vertiente, ¿no? en la dimensión profesional y están participando cerca de 100 alumnos de Derecho, cerca de 100 estudiantes de Derecho y están trabajando en alrededor de unos 20 proyectos, creo recordar, de distinta índole, similares a los que he comentado antes como ejemplo. Pero creo que el impacto más interesante que hemos detectado es lo que podríamos llamar un efecto contagio. Porque, claro, esto es una iniciativa que surge de la Facultad de Derecho. Y las otras facultades se han preguntado, oye, ¿y por qué nosotros no hacemos algo también similar? ¿Por qué no hacemos algo pro bono? Que de hecho en algunos casos ya se estaba haciendo, pero no bajo este concepto. Entonces, el impacto en este sentido ha sido muy positivo, tanto que hemos decidido crear una especie de marca paraguas que se llama CEU Social, para agrupar, aglutinar, darle nombre también a todas estas actividades pro bono que se desarrollan ya no solo a través de la Clínica Jurídica Pro Bono, sino también a iniciativas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que está trabajando ya con la Fundación AMAS, que son personas con discapacidad intelectual de distintos grados, ¿no? Trabajando por la integración, ¿no? de estas personas, la inclusión de estas personas y su desarrollo integral. Desde la Facultad de Farmacia pues hay un grupo que está trabajando también desde hace ya tiempo para hacer revisiones visuales y graduación de gafas para personas sin recursos a las cuales se les suministran ya las gafas graduadas, ¿no? para que sin ningún coste para ellos. O desde la Facultad de Humanidades y Comunicación pues hay proyectos con la Asociación Española contra el Cáncer, con la Iglesia Ayuda a la Iglesia Necesitada y otras, para prestar servicios también de asesoría en comunicación. O sea, que yo creo que aparte de que me parece un logro, ¿no? todo lo que se ha hecho desde la Facultad de Derecho, y me siento muy orgullosa, todavía me siento más orgullosa de que se haya producido este efecto contagio. Y os digo que como objetivo, yo os diría que a mí me gustaría que esto, que es una actividad voluntaria para el estudiante en este momento, pasará a formar parte de los programas académicos de todas las titulaciones y que todos y cada uno de nuestros estudiantes durante su estancia en la universidad hicieran alguna actividad, participaran en alguna actividad, en alguna iniciativa de estas pro bono. Este es mi objetivo. Es muy ambicioso y no sé si lo conseguiremos algún día, pero bueno, hay que tener objetivos ambiciosos para que al menos una parte de ese objetivo se cumpla. Montse, Luis, Isabel y Rosa, mil gracias por contarnos vuestra experiencia. Ha sido un placer. Gracias. Gracias.
Miriam nos ha hablado de democracia, hemos estado hablando ahora del impacto de la empresa. Vamos a hablar también ahora del impacto del deporte. En los últimos 10 años la Liga ha estado llevando a cabo más de 700 iniciativas para erradicar la violencia de los campos de fútbol y ahora ha creado un paraguas en el que unifica todas estas iniciativas, suma a ellas a los clubs, a los 42 clubs que forman parte de la Liga y a los aficionados. Me gustaría preguntarle sobre eso a José Antonio Montero, que es director de Relaciones Institucionales de la Liga. José Antonio, gracias. Gracias a ti. Buenos días. Nace el proyecto. ¿Cómo debo pronunciar el proyecto? ¿La Liga Versus? La Liga Versus. La Liga Versus. Es que dudaba si era Versus o contra. Versus. La lectura. La Liga Versus nace con la intención de involucrar, digamos, a todas las partes del fútbol en la lucha contra la violencia, contra los delitos de odio. Eso sucede en los estadios, pero también sucede fuera de los estadios. En octubre firmasteis un convenio con el Ministerio de Inclusión para hacer del fútbol y de la sociedad en general un espacio libre de racismo y xenofobia. Déjame que te haga una pregunta un poco cruda. ¿Por qué se dan muestras de odio y de racismo en el fútbol? Bueno, buenos días. A ver, el fútbol no deja de ser un reflejo de la sociedad. O sea, eso es muy obvio, somos una muestra. Lo que pasa es que somos una muestra relevante en tanto en cuanto se producen dos fenómenos fundamentales. El primero es la frecuencia de nuestra actividad y esa frecuencia que se produce cada fin de semana. Bueno, me atrevería a decir que ahora ya en la mayoría de los casos se produce cada 3-4 días con las competiciones internacionales. Y después, la visibilidad que tiene y la trascendencia mediática que tiene el mundo del fútbol. Pero nosotros llevamos más de 10 años trabajando en combatir todo el discurso de odio en genérico, que engloba pues, el racismo, la violencia verbal, física, la xenofobia, la homofobia, etcétera. Y nada, yo creo que el problema que tenemos es que tiene una trascendencia mediática muy importante, pero no deja de ser más que eso. También es cierto que la propia idiosincrasia de nuestra actividad genera que pueda haber en cierta manera algunos comportamientos para ese tipo. Primero porque es un conjunto de emociones el deporte muy grande. Si las emociones se llevan a los extremos, si no tenemos a una población bien educada, bien sensibilizada, bien concienciada. Y por otra parte, nos encontramos con algunas herramientas que no nos ayudan, ¿no? O algunas situaciones que no ayudan. Pues la colectividad hace que haya comportamientos fanáticos que se esconden dentro de esa colectividad. Y por otra parte, las redes sociales, que son un gran instrumento de comunicación, que han globalizado la comunicación, que la han universalizado y la han democratizado, pues al mismo tiempo han generado un espacio de anonimato que permite la expresión de algunos, digamos, comportamientos arraigados o imaginarios colectivos que hay en según qué grupos fanáticos. ¿Qué tipo de iniciativas lleváis a cabo y en qué medida el proyecto de la Liga Versus es un cambio definitivo con el trabajo que se había hecho previamente? Bueno, la Liga Versus lo que hace es recoger de manera holística, coordinada y transversal el trabajo que llevamos haciendo hace 10 años. La voluntad nace de trabajar en tres grandes apartados. El primero es la educación. Consideramos que la educación es fundamental. Nos lo aplicamos no solo en relación a los aficionados, sino también a nuestros deportistas, y empezamos por una educación y por un trabajo en las canteras de todos nuestros equipos. Evidentemente, nos gustaría ser mucho más amplios, pero somos una asociación de 42 clubes y lo demás ya compete a la federación, ¿no? Somos el deporte profesional. En segundo lugar, pues, a través de campañas de sensibilización o eventos de sensibilización y concienciación. Y en el último lugar, que es el cambio de paradigma de estos últimos años, lo que hacemos es actuar.
Es verdad que no tenemos competencias sancionadoras en lo que es un delito de odio, pero sí a través de la tecnología, del desarrollo de cámaras, del reconocimiento de la lectura de labios, etcétera, etcétera. Hoy en día podemos detectar a los aficionados que tienen comportamientos o menciones o episodios o que generan episodios de discurso de odio. Y entonces lo que hacemos es elevarlo a la Fiscalía y a partir de ahí la Fiscalía pues, es la que lo lleva por un tema penal. Evidentemente hay mucha discusión en relación al tema porque, claro, según qué comentarios, pues todavía es muy difícil legalmente definir lo que es un delito de odio. Quería preguntarte por las redes sociales, porque has puesto énfasis en ello. ¿Qué acciones o qué clase de iniciativas para modular el discurso del odio que se genera en las redes sociales? Pues nosotros creo que es desde agosto del 23, creamos una herramienta a través de inteligencia artificial. Ajá. Que hemos llamado MOD, que es el monitor para la observación del odio en el deporte. Y a partir de la creación de la herramienta lo que nos hemos dedicado es a auditar, monitorizar y a intentar conocer qué cantidad de discurso de odio hay en redes sociales. Y nos hemos dado cuenta de que, bueno, que hemos encontrado pues, niveles altos, por lo que decía antes, el anonimato y los grupos y las colectividades nos llevan a estas situaciones. Como decía, hemos descubierto que, evidentemente, en los derbis o en un Madrid-Barça hay mucho más delito, hay mucho más discurso de odio que no a lo mejor en cualquier otro partido. Evidentemente los partidos de máxima rivalidad se produce, pero también hemos descubierto que a través de hacer público que tenemos la herramienta, que auditamos y que monitorizamos, el nivel de discurso de odio ha bajado bastante. Pues, por ejemplo, cuando empezamos en el primer clásico tuvimos aproximadamente un 9,3 de volumen de discurso de odio y en estos momentos lo tenemos en el 7 o 7 y pico o casi 6,9, ¿no? Eso no es solo la labor del monitor, sino es todo lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que sucede? Que nos hemos dado cuenta que es un tema tan relevante y tan trascendente que lo hemos traspasado y en la voluntad que tenemos de compromiso social y de trascender socialmente también y de contribuir a lo que la población, a nosotros y la sociedad nos aporta, pues hemos hecho un convenio con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por el cual hemos cedido la herramienta al Observatorio Español para el Racismo y la Xenofobia, no solo para que monitorice en el mundo del fútbol, sino que lo haga extensivo al mundo del deporte y a la sociedad en general. Iba a preguntarte por eso, has utilizado el verbo trascender, el impacto va mucho más allá de los estadios de fútbol, sí. Va muchísimo más y alcanza prácticamente toda la sociedad. Pues pues es lo que decía, que el impacto es de toda la sociedad y ahí ese es un compromiso y ese es nuestro compromiso. Nosotros entendemos que no solo queremos erradicar y no contemplamos que haya y exista ni odio, ni violencia, ni racismo en el mundo del fútbol. Queremos que no debe existir en el deporte y creemos que no debe existir en la sociedad, porque al final el fútbol, el aficionado al fútbol, el deportista, todo el mundo que sigue el fútbol no deja de ser parte de una comunidad que conforma una sociedad, etcétera. Supongo que es difícil hacer previsiones en todos los aspectos de la vida, pero mucho más en este, que está tan mezclado con las emociones y con las rivalidades. Pero, digamos, ¿cómo veis el futuro? ¿Cuál creéis que son los siguientes pasos o las previsiones para erradicar este proceso? Bueno, nosotros sí somos modestamente capaces de erradicar el fútbol el discurso de odio en el fútbol. Creo que habremos dado un paso grande. Hombre, el desafío es complejo. Es un reto grande. Nos aplicamos una máxima americana de think big, es decir, no nos ceñimos únicamente a lo que es la Liga, queremos ir más allá, pero no sabría decirte plazos. Lo que sí sé es que el compromiso de la Liga no tiene caducidad en contra del discurso de odio y que evidentemente requiere de mucho tiempo, de mucho trabajo y mucho esfuerzo y de mucha colaboración, no solo con los clubes y otras entidades, sino con las administraciones públicas también. Creo que lo que nos ha demostrado los diferentes acuerdos que hacemos con las administraciones públicas nos demuestra que juntos somos imparables
y, en cierta manera, imbatibles. Y, como decía, no solo hemos contribuido a esta herramienta de monitorización con el Ministerio, ¿no?, sino que, por ejemplo, hemos desarrollado otro tipo de herramientas, como para la implementación de la LOPIBI, en acuerdos con los diferentes gobiernos de las comunidades autónomas, que tiene que ver con toda la protección del menor, abuso, etcétera, etcétera, que también es un discurso de violencia. Hemos hecho otras herramientas también de monitorización del fútbol base, de violencia verbal y física. Bueno, el reto es difícil, pero tenemos que poner todos de nuestra parte, y los dos pilares son los que hemos dicho. Es sobre todo educación, educación y más educación. No tenemos otro camino. Tenemos que erradicar comportamientos que son estructurales en nuestra sociedad y que están en el imaginario de según qué colectivos, y, por otra parte, sensibilizar. Enhorabuena por el proyecto. Es un trabajo difícil, pero mucha suerte porque vale mucho la pena. Muchísimas gracias. Muchas gracias.